Hoy, al ser el primer domingo de mayo, vamos a comenzar una nueva serie titulada Héroes de la Fe. Y fíjese que cuando hablamos de héroes, muchas veces pensamos en personas extraordinarias. Quizá los niños piensen en personas que tengan una superfuerza física, una capacidad muy especial, con historias más allá de lo común, más allá del ordinario, es lo que a veces se relaciona cuando se habla de héroes. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña cosas completamente diferentes, cuestiones diferentes. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión, durante todo este mes. Porque los verdaderos héroes, las verdaderas heroínas de la fe, fíjese, no son personas perfectas. Se lo repito. Los verdaderos héroes de la fe, las verdaderas heroínas de la fe, no son personas perfectas. Son personas imperfectas, así como tú y como yo, pero son personas imperfectas que aprendieron a confiar en un Dios perfecto. Bendito sea Dios. Esos son los héroes, aquellas personas imperfectas que aprendieron a confiar en un Dios perfecto. Y a lo largo de esta serie, en todo este mes, vamos a ver hombres y mujeres que se enfrentaron a situaciones imposibles, que atravesaron aguas profundas, pero que en medio de todo ello decidieron creerle a Dios más allá de lo que ellos veían, más allá de lo que se les presentaba. Entonces, hoy vamos a comenzar con una enseñanza directa de nuestro Dios, directo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender que una fe no se rinde. Vamos a aprender de una fe que no se limita exclusivamente a lo que ve. Vamos a aprender, como dice ahí, de una fe que mueve montañas. Es lo que vamos a aprender, ¿sí? Pero antes de avanzar en este tema del mes de héroes de la fe y hablar específicamente de la fe que mueve montañas, necesito yo mencionarles, o necesitamos todos entender algo que es muy fundamental porque es la parte principal de nuestra serie. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos entender qué es la fe. Es bien importante que entendamos, que sepamos qué es la fe. Y la fe es la confianza firme y activa hacia Dios. Se lo repito, la fe es la confianza firme, es la confianza activa hacia Dios que está basada, ¿sí?, en su carácter y en sus promesas. Nosotros debemos conocer cuál es el carácter de Dios y qué es aquello con lo cual Él se compromete. Y cuando nosotros entendemos el carácter de Dios y comenzamos a creer en sus promesas, todo esto nos llevará más cerca de Dios, nos llevará más cerca hacia todo lo que Él ha dicho. Sí, hermano, hermana, a todo lo que nuestros ojos ven, a todo lo que nuestras circunstancias dictan, y es muy importante. Entonces, hermano, hermana, piense, la fe no es un sentimiento. La fe no es optimismo, ¿sí? No es esto. La fe es una convicción profunda que se traduce en acción. Se lo repito, es esa acción profunda, hermano. Que es esa convicción profunda que se traduce en acción. Por eso la escritura en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe, hermano, cree en lo que no se ve. Y con esta base, pues vamos a entender la palabra del Señor, hermano, y pasamos al primer punto. ¿Cuál es el primer punto de nuestro sermón? Es una fe limitada por la incredulidad. Fíjese lo que dice la primera parte del versículo 20. Jesús les dijo, pero quiero comentarles o contextualizarles un poquito respecto a esto. La palabra del Señor en este capítulo 17 de Mateo nos habla que Jesús tomó a sus discípulos, a Teresa en particular, y los llevó a un monte y se transfiguró. Ellos pudieron contemplar la gloria del Señor. Pasado de esto, bajaron y había una grande multitud. Pero Dios les había dado la capacidad a todos ellos de orar por los enfermos y que ellos fueran sanados en su nombre, en el nombre de Jesús, lanzar fuera demonios. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega el papá, un hombre, y trae a su hijo y le dice: Señor, aquí está mi hijo que es atormentado por demonios. Le pedí a tus discípulos que oraran por él para que fuera sanado y no fue sano. Los traje a ellos para que oraran por él y el espíritu que le atormenta, porque era atormentado por un espíritu, dice la Biblia,
que el papá narraba, que ese espíritu lo sacudía fuertemente y que el espíritu inclusive lo quería matar, que en ocasiones lo lanzaba al agua y otras ocasiones lo lanzaba al fuego con la intención, hermano, de quitarle la vida. Tus discípulos no pudieron. Fue reclamo del papá. Tus discípulos no pudieron. Y el Señor les dice a los discípulos, por vuestra poca fe. Entonces, esta primera parte del texto que Jesús le dice a sus discípulos es algo que confronta, ¿sí? Algo, hermano, en lo cual debemos pensar, porque Jesús no les dice que no tenían fe, no les dice eso sucedió o no aconteció porque ustedes no tenían fe. Les dice por vuestra ¿qué? Poca, correcto, por vuestra poca fe. Les dice, hermano, que su fe era insuficiente. Ojo en esto, que su fe era insuficiente. Y los discípulos habían caminado con él. Los discípulos habían visto cómo el Señor oraba por las personas, cómo había hecho milagros, cómo habían, hermano, ellos mismos recibido autoridad de parte de Dios. Pero cuando se enfrentan ante una situación difícil, como es echar fuera un demonio, hermano, orar por una persona atormentada, ¿qué pasa? Fallaron. ¿Sí? Fallaron, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque su fe estaba condicionada a lo que ellos veían. Y ojo respecto a esto, hermano. Ellos fallaron porque su fe estaba condicionada, estaba sujeta única y exclusivamente a lo que ellos veían. Y aquí hay una verdad que nosotros necesitamos abrazar. Todo este mes, héroes de la fe, hermano, hermana, piense bien en esto y lléveselo en su corazón. Hay algo que todos debemos de abrazar. Una fe débil se nota en los momentos incómodos. Sí, cuando nuestra fe es débil, hermano, en esos momentos difíciles se echa de ver, se nota, se revela en todos los momentos de crisis cuánta fe tenemos. Y es importante que lo pensemos, hermano, porque cuántas veces nosotros también vivimos así. ¿Alguno de usted, de los que estamos aquí presentes, ha sentido que su fe es insuficiente y por ello los problemas, las situaciones le han agobiado, le han llegado, hermano, hasta lo más alto? ¿O creemos que todo está bien? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Confiamos, hermano, que quizá no hay presión, pero cuando llegan los momentos complicados, situación, ¿sí? Calamidad. Hermano, cuando aparece el problema es cuando surge la duda. Entonces, quiero que lo tenga usted en mente. Es como una persona que tiene dinero, suficiente dinero, pero lo tiene en el banco y vive como una persona muy humilde, casi como un paria. A pesar de que tiene dinero, no lo gasta, no lo utiliza, porque lo tiene solamente en el banco, no puede disponer de él. A veces así sucede con nuestra fe, hermano, hermana. No la usamos porque pensamos que es poca, porque no es suficiente, hermano. ¿Pero qué pasa? Cuando estamos limitados por la incredulidad, los problemas nos van a ganar, los problemas van a sobrepasarnos. Entonces, esta semana, en esta ocasión, yo te invito a que examines tu corazón, tu vida, y pienses en dónde estás dudando respecto a Dios. ¿Tienes problemas ahorita? ¿Te estás enfrentando a situaciones complicadas en tu matrimonio, en tu salud, en cualquier situación y crees o te has pensado que no se pueden resolver? Piensa, por favor, hermano, ¿en qué área has permitido que el temor sea más grande que tu fe? ¿Tienes temor a alguna cuestión? ¿Esta situación es más grande que tu fe? Yo te invito a que esta tarde tomes una decisión. Que cada pensamiento de duda que venga y que trate de hacer que tu mente, tu confianza se aparte de Dios, lo confrontes con la palabra. Por eso estamos viendo esto, que confrontes con la palabra del Señor. Y aquí surge una pregunta muy importante, hermano, hermana. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que surge? Si Jesús dice que la fe es poca, fíjese, porque fue lo que le dijo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, que la fe es insuficiente. Entonces, hermano, hermana, necesitamos una fe más grande, necesitamos una fe enorme. La respuesta que Jesús dio es una respuesta que te va a sorprender. Y presta atención, porque si tú has sentido que tu fe es poca, y dice por vuestra poca fe, si sientes que tu fe es poca, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Jesús responde, hermano?
Fíjese, la respuesta de Jesús no apunta específicamente al tamaño, a la dimensión de la fe. La respuesta de Jesús apunta a la esencia de la fe. Y es aquí donde pasamos al segundo punto de este mensaje. ¿Cuál es este? ¿Qué dice, hermano? Una fe pequeña. Otra vez, una fe pequeña. Correcto, una fe que es pequeña pero genuina. Continúa este versículo y dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, es lo que dice. Jesús usa una imagen, una ilustración. Utiliza, hermano, una imagen que es bien poderosa, el grano de mostaza. El grano de mostaza era una de las semillas más pequeñas de aquellos tiempos, y si usted no la conoce, creo que la mayoría de nosotros conocemos o hemos bebido en algún momento el agua de chía. Levanten la mano. ¿Ha bebido agua? Bien, 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 bien. Dios les bendiga. Chía con limón o chía con chaya, no sé, lo mezclamos todo eso, ¿no? Bueno, la semilla de mostaza es más pequeña que esa semilla de chía. Sí, entonces piénselo. Más pequeña que eso, así de pequeñita. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que aquí está un principio. ¿Cuál es ese principio? Que Dios no está buscando una fe impresionante, una fe que sea enorme. No está buscando eso para los que están en el Maya, no está buscando lo nohoch. Sí, Dios no busca lo nohoch, no busca lo grande, una fe impresionante. Él está buscando una fe auténtica. No importa el tamaño, si no importa la dimensión, lo que le interesa al Señor es una fe auténtica, una fe, hermano, que sea pequeña, pero que sea una fe viva. ¿Podemos poner nuevamente la imagen, hermano, por favor? Fíjese cómo se está representando ahí. Es decir, vea, en medio de la sequedad hay vida. Sí, en esa ranura, en eso que parece tan inhóspito, podemos ver que hay vida, y es una vida pequeña, pero real. Y es lo que el Señor está pidiendo, no una fe grande, hermano. Puede ser una fe pequeña, pero que esa fe sea auténtica, que esa fe sea real. Una fe sencilla, pero que sea genuina. Es bien importante que creamos realmente, hermano. ¿Qué pasa? Es como una pequeña chispa. Yo no sé si usted tiene su estufa que la conecta a la electricidad para prender la flama. ¿Qué pasa? Abrimos la llave del gas y después nada más clic, una pequeña chispita. ¿Y qué pasa? Se enciende la llama. Con esa pequeña chispita, clic, push, quedamos en el botoncito, se puede encender nuestro horno. La fe es pequeña chispita, hermano. No necesitamos traer una antorcha y colocar la antorcha sobre el quemador. No, una pequeña chispa, así de pequeñita, puede hacerlo, hermano. Y es lo que se necesita, hermano. Que la fe que agrada a Dios no depende realmente del tamaño, sino de lo que sea auténtico, que sea genuino. No depende de cuánto sabes tú, de cuánto has leído, hermano. Depende de qué tanto confías en Dios. Esto es una fe genuina. ¿Confías en Dios realmente? Y eso es bien importante, hermano. Entonces, no esperes sentirte llena o lleno de fe. ¿Sí? No esperes sentirte que estás así, hermano, con un corazón extremadamente lleno de fe. No es necesario que sea eso. No lo esperes que sea así para creer. Si te sientes así, gloria a Dios. Pero aunque tengas una fe pequeña, hermano, comienza con lo que tienes hoy. Con lo poquito que tienes, con eso que hay en tu corazón, aunque sea pequeñito, con eso comienza el día de hoy, porque el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, como esa pequeña semilla, hermano, hermana, no importa lo que suceda, ora cuando tengas dudas. Si tienes dudas, ora. No importa que no sepas muchas cosas, tú ora a Dios, confía en el Señor, aunque no veas resultados, aunque pienses que todo va mal, tú, hermano, confía en Dios y sigue adelante, aunque no entiendas lo que está sucediendo, aunque no sepas por qué están aconteciendo tal situación, por qué se te están cerrando las puertas o por qué no se están abriendo aquellas que tú creías o pensabas que se iban a abrir respecto a tu vida. Solamente confía en Dios. Es lo que está pidiendo, hermano, porque Dios no desprecia la fe pequeña. No la despreció. Aquí, hermano, no es ten una fe grande. No. El Señor les dijo a sus discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ahí está resaltado en el texto, si tuvierais fe, eso es suficiente. Eso es poquito, pero es suficiente, hermano, porque lo que Dios utiliza es lo genuino, pero que exista, que sea real. Y es bien importante. Muy bien. Hermano, pero si una fe verdadera no se queda
encerrada en el corazón. No. La fe genuina, por pequeña que sea, se tiene que expresar. La fe se tiene que manifestar. La fe es activa. Y es aquí, hermano, donde Jesús deja en claro la siguiente frase. ¿Cuál es la siguiente frase? Paso a mi tercer punto. Mi tercer punto, que es una fe que habla y que actúa. Sí, no importa el tamaño, pero es pequeña, esa fe tiene que hablar. Esa fe tiene que actuar. ¿Qué dice el versículo? Después de que les dijo el tamaño, no importa cuán pequeña sea, dice, diréis a este monte. ¿Sí? Le vas a decir a este monte. Entonces, Jesús no dice, piensen en el monte. No, no los lleva a pensamientos trascendentales. No, hermano, la fe se expresa, no es pensar, es dile al monte, dile al monte. La Biblia nos habla que los montes representan obstáculos, ¿sí? Los montes representan barreras en el camino y eso es tremendo, hermano. Pero la fe no ignora los problemas porque sabemos que los problemas se presentan. El Señor dijo, es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Sí? No estamos en un evangelio de prosperidad donde todo te va a ir bien, donde vas a tener mucho dinero, donde todo va a ser excelente. No, es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Hay problemas? Sí. ¿Sí? Entonces, la fe no ignora los problemas porque este versículo nos dice, diréis a los montes. Hay montes que se están presentando. Entonces, hermano, la fe habla del problema. La fe se da cuenta que es realidad esa situación, esa adversidad, quizá esa escasez. Pero es como alguien que en medio de una crisis dice, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios se sigue manifestando. Eso es confiar en Dios. Saber que en medio de la situación, Dios seguirá obrando. Hubo un hombre que perdió su ganado, que perdió sus tierras, perdió a sus hijos e hijas, inclusive su mujer, perdió la salud física, sí, uno de los patriarcas, hermano del Antiguo Testamento. Pero él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y ese mismo hombre dijo, aunque sea deshecha esta mi carne, sé que le veré. Que Dios no cambiará. Y es lo más glorioso, hermano. Esa fe, la fe que estamos hablando, los héroes de la fe, aquellos que ejercen la fe, son aquellos, hermano, que creen, aquellos que hablan, aquellos, hermano, que tienen esa convicción, porque sin fe no hay convicción. Que tú creas que en medio de cualquier problema, Dios se sigue manifestando. Que en medio de cualquier situación, Dios está presente. Dios nunca pierde el control de nuestra vida. Dios nunca pierde el control de nuestra vida, ¿sí? Todo lo que acontece, hermano, está en la mente de Dios, está, hermano, en la soberanía divina y no pierde el control de nuestra vida. De este hombre que te llamé, llamado Job, el patriarca, le sucedió, pero porque antes la narrativa bíblica nos dice que Satanás se presentó ante Dios y le dijo, ¿has visto a Job? Dice, él está así porque le das todo. Y el Señor le dio la oportunidad para ver la fidelidad de Job. Toca todo excepto su alma. ¿Sí? Hermano, nada se pierde del control del Señor. Ni un cabello de nuestra cabeza se cae si Dios no lo permite. Ni una hoja de árbol se mueve si Dios no lo permite. Entonces, todo lo que está sucediendo ahorita en nuestras vidas, por adverso que parezca, está bajo el control de Dios. Necesitas creer, hermano, que Dios tiene ese poder y que ese monte está presente y puedes hablar a ello. Entonces, identifica cuál es tu monte. ¿Cuál es el monte? Sí, porque le tienes que decir a ese monte. ¿Cuál es el monte? Piensa, hermano. Fracción, división, hermano, en tu relación de pareja. Hermano, hermana, puede ser quizá duda en tu corazón. Puede ser tantas cuestiones que se presentan en tu vida, hermano, situaciones de maldad que no puedes dejar, de pecado, que están presentes, que te están rodeando. Ese es el monte. Pero no importa cuán grande sea o cuán pequeña sea tu fe, si tú tienes esa fe, por pequeña que sea, hermano, un conflicto familiar, una carga económica, tú necesitas decirle a ese monte, hermano, conforme la palabra de Dios nos lo dice, y orar en voz alta y decirle, muévete, porque diréis a este monte.
¿sí? Es lo más glorioso. Entonces, rechaza todo pensamiento de derrota. Piensa que Dios no te ha dejado, que Dios está presente. Es por eso el tema de este mes: conviértete en un héroe. Conviértete en una heroína. ¿Cómo? Confiando en Dios. Dios tiene el control de todo, hermano, hermana, y es importante que lo hagas. Entonces, en Cristo Jesús no hay derrota. En Cristo Jesús, hermano, no hay mal que no se someta. Entonces, confróntate a estas situaciones, pero no confiando en tu poder, no confiando en tus capacidades, sino confiando en aquel que todo lo puede, aquel que no ha cambiado, aquel que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces, fíjese, cuando la fe es genuina y se activa, porque dijimos que la fe tiene que hablar, tienes que decir en el nombre de Jesús, tienes que decir en el nombre de Cristo Jesús, esto va a suceder. Entonces, cuando la fe es genuina y cuando la fe se activa, sí, a veces necesitamos esos detonadores. Hubo una mujer que tenía muchos años, más de 10 años, enferma con un flujo de sangre, y ella dijo: si tan solo tocar el borde del vestido de Jesús, ¿qué pensó ella? Seré sana. Ella vio su monte de enfermedad, pero dijo: si tan solo tocare el borde del vestido de Jesús, seré sana. Y se abrió paso entre la multitud. Quiero decir algo que quizá para algunos sea incómodo. Esta enfermedad femenina en los tiempos bíblicos hacía que la mujer, hermano, fuera ceremonialmente impura. Y todo aquel que tocara a una mujer, sus prendas, su lecho, demás, se convertía, hermano, entraba en un estado de impureza ceremonial. Entonces, era bien sabido para toda la cultura hebrea y por consiguiente ellas tenían que apartarse, no estar en lugares públicos. Pero ¿cree que a esta mujer no le importó la cuestión de la pureza ceremonial? ¿No le importó la religiosidad? Sino que se abrió paso en la multitud. ¿Y qué implica abrirse paso entre la multitud? Tocar la gente, hacerla a un lado. ¿Sí? No me importa la religiosidad, este es mi monte. Yo sé que si toco el borde del vestido de Jesús seré sana. Y se abrió paso y tocó el borde de la vestidura de Jesús. Y gloria a Dios, dice el Señor, que virtud salió del Maestro bendito. Hermano, y la mujer fue sana. Pero ella, hermano, vio el monte y lo dijo: si tan solo tocar el borde del vestido seré sana. Entonces, hermano, hermana, basta de religiosidad, basta de cuestiones que nos atan. Necesitamos confiar, detonar, hermano, nuestra fe. Hermano, y esto es lo más glorioso, porque cuando la fe se activa, como el de esta mujer y como lo que estamos viendo, ¿qué pasa cuando nuestra fe deja de ser pasiva? Porque imagínense, si esa mujer hubiera pensado: puedo tocarlo, pero no me puedo meter entre la gente, por lo que te comenté, de acuerdo a la cultura hebrea. No debo de hacerlo, se van a molestar conmigo. No, cuando la fe se activa, hermano, cuando la fe no es pasiva, sino que la fe comienza a confiar y sobre todo comienza a actuar, ¿sí? Comienza a actuar. ¿Estás pidiendo a Dios por un trabajo? Sigue pidiendo a Dios, pero mete currículums. Esfuérzate, haz algo que el Señor te ayude. Es importante que lo hagas, que te muevas con el Señor. El Señor abrirá las puertas necesarias para que las cosas sucedan y sucedan bien. Gloria sea el Señor. Es importante, no te quedes en tu casa: Señor, mándame. Así como Elías: no, mándame los cuervos que me traigan la carne y el agua. No, hermano, hermana, necesitamos actuar, porque cuando la fe se activa, cuando comienza a confiar, cuando comienza a actuar, ¿qué sucede? Hermano, pasa algo maravilloso, pasa algo que solamente Dios puede hacer, y es aquí donde paso al siguiente punto de nuestro sermón, que dice: una fe que produce, ¿qué, hermano? Sí, esa fe pequeñita que se activa, dice que produce lo imposible, aquello que, hermano, es difícil de que suceda, pero en las manos de Dios, porque el Señor dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y él mismo pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? No. ¿Qué dice este mismo versículo que estamos leyendo? Dice: le diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y pasará. ¿Y qué dice, hermano? Y nada. Léalo fuerte y con confianza. Y nada os será imposible. Jesús no está enseñando una fe mágica. No hay magia aquí. No está enseñando una fe mágica. Está enseñando una fe que se alinea al poder de Dios, hermano, que está alineado al poder de Dios. Porque cuando la fe descansa en Dios, hermano, cuando la fe está realmente alineada con Dios, lo imposible deja de ser límite.
Escúchame, no hay límite. Cuando confías en Dios, no hay barrera, no hay nada que te detenga y es importante que lo tengamos. Entonces, quiero aclarar que esto no significa que Dios va a hacer absolutamente todo lo que tú quieras, ¿sí? Porque no es el genio de la lámpara. Te digo, no es magia. No significa que Él hará todo lo que tú quieras. Significa que Dios hará todo lo que Él ya ha determinado para tu bendición. Sí, todo lo que Él sabe que será bueno para tu vida, bueno para tu familia, bueno para tu entorno, bueno para tu congregación, bueno para que tú sirvas en el camino del Señor, hermano. Y sobre todo, que nuestra fe y nuestra vida se conviertan en ese canal donde Él pueda fluir para hacer bendición a los demás. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, el mismo Dios que abrió el mar, ¿sí?, al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, ese Dios que abrió el mar, ese Dios, hermano, que destruyó las murallas y que derribó las murallas de Jericó, hermano, ese Dios que hizo grandes proezas, es el mismo Dios en el cual nosotros confiamos. ¿Sí? Es el mismo Dios, hermano, el que levantó a los muertos, el que le restituyó la oreja a aquel que le fue a apresar y que fue cortada por Pedro. Es el mismo Dios en quien confiamos nosotros, porque, insisto, ese versículo bíblico, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los tiempos cambian, las personas cambian, las modas cambian, hermano, la tecnología avanza, las liturgias quizá cambien, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo exactamente el mismo, hermano. Entonces, Dios sigue siendo el mismo hoy y esa fe produce lo imposible. No hay imposible para Dios. Entonces, deja de limitar a Dios con tu lógica porque pienses, es que sucedió en los tiempos bíblicos para que se cumpliese la profecía y demás. Dios también quiere bendecirte a ti. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Hermano, si a todas las estrellas las llama por su nombre, ¿cuánto más a ti? Hermano, porque tu embrión vieron sus ojos mucho antes de que tú nacieras. Y en su libro están escritas todas las cosas que iban a pasar, que te están pasando y que van a acontecer. Dios lo sabe todo respecto a ti y Dios hará, hermano, que aunque las situaciones parezcan imposibles, que en ti haya bendición, que el Señor sea sobre tu vida. Entonces empieza a orar por lo imposible. Hoy vístete de héroe, de heroína, hermano, hermana. ¿Cómo? Simplemente confiando en el Señor. No importa el tamaño de tu fe, sino simplemente que tengas esa convicción, esa certeza activa, no pasiva. Esa confianza plena de que Dios puede obrar en aquello que estás pidiendo, aquello que se ha convertido en monte. Entonces empieza a orar por lo imposible. Confía en tiempos de Dios, no en tus tiempos. Sí, confía en los tiempos de Dios, no en los tuyos, sino en el tiempo de Dios. Entonces, amada iglesia, la fe que mueve montañas no nace del esfuerzo del corazón humano. No nace ahí. La fe que mueve montañas nace de nuestra relación con Dios. Ahí. ¿Cómo estás relacionándote con Dios? ¿Cómo es tu relación con el Altísimo? Porque la mayor montaña que tú y yo enfrentábamos se llama pecado. ¿Sí? La montaña más grande no es, hermano, la situación económica, no es el problema familiar, no es la salud física. No, el problema más grande es el pecado. Pero esa montaña Jesús ya la quitó. Jesús ya la removió. En la cruz Jesús venció lo imposible porque, hermano, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Todos necesitábamos o todos debiéramos morir, pero gracias al sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo nos podemos acercar confiadamente a su trono de la gracia. Hermano, hermana, para que nosotros alcancemos el oportuno socorro. Esa montaña enorme ya se movió. Ya se quitó, hermano. Cuando Jesucristo resucitó, confirmó que nada hay imposible para Él. Murió por ti, murió por mí, pero resucitó para decirte, tengo el poder para tomar tus problemas, tengo el poder para solucionar tu angustia, tengo el poder para quitar aquello que tú crees que no se puede quitar, tengo el poder para manifestarme en aquello que tú crees que no se puede resolver. Sí, esto es lo más glorioso. Entonces, hermano, hermana, confiemos en Dios. La fe que mueve montañas no tiene que ser mega, no tiene que ser grande, simplemente es activa,
simplemente es la que declara. En unos minutos más participaremos de la Santa Cena, participaremos de la mesa del Señor, recordando que su cuerpo fue entregado, recordando que su sangre fue derramada en la cruz y que por medio de él, hermano, tenemos esperanza y sabemos que él viene y viene pronto. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Hermano, no es la fe en nosotros mismos, es la fe en la obra de Cristo Jesús. Cualquier problema. Te digo, si la montaña más grande ya fue quitada, las otras son montañas pequeñas que el Señor puede mover, que el Señor puede quitar. Entonces, hoy Dios te llama para que creas con la fe. ¿Sí? El llamado es para ti. Activa tu fe. Para ti, hermana, para ti, para cada uno de nosotros. Activa la fe. No importa lo pequeña que ésta sea. Tal vez has vivido, sí, con una fe limitada. Has vivido con una fe que dices, es que es muy pequeña, apenas si puedo confiar. ¿Sabes que el padre de este hombre, el texto bíblico que tomé está en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, los 3 sinópticos? ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor? En uno de ellos, no recuerdo exactamente en cuál, dice, creo que en Lucas, que el Señor le dijo, si puedes creer, sucederá. Y el Señor, el papá del joven, que había traído para que fuera librado y los discípulos no habían podido liberar, el Señor le dijo, si tú crees, sucederá. Y el hombre dijo, creo, pero después dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Creía, pero no podía activar la fe. Amada iglesia, yo no sé cuál sea la situación que se torne como una montaña frente a ti. No lo sé, quizá no lo puedo yo dimensionar, pero para cada uno de nosotros se nos presentan montañas, quizá, hermano, que nos resulte imposible escalar con nuestras propias fuerzas, pero sábelo, créelo. Si tú te activas en la fe, esa montaña diréis a esa montaña, muévete y se moverá, hermano. Entonces, no permitas que las dudas rijan tus decisiones. No, no les des más oportunidad, que la duda sea la que domine. Por pequeña que sea tu fe, si la activas, si confías en la palabra del Señor, sucederán cosas importantes, sucederán cosas maravillosas. Y hoy es un día de rendición, que le digas al Señor, aumenta mi fe. Ayuda a mi incredulidad, como lo dijo el papá de este joven. Ayuda a mi incredulidad, hermano. Señor, aumenta la fe. Ayúdame a confiar en todo y por todo en ti. Y no sé, si tú simplemente estás aquí, pero no has confiado plenamente en el Señor, no has entregado tu vida a Cristo Jesús, quiero decirte que el milagro más grande no es mover las montañas o mover los problemas. Para aquellos que no han aceptado a Cristo, que simplemente vienen por costumbre o porque los traen, quiero decirles que el mayor milagro no es que se muevan las montañas, no es que se resuelvan los problemas, no es que se sane la enfermedad, no es que encontremos una puerta a esa situación adversa. Eso no es el mayor problema. La mayor montaña que se puede presentar aquí, el mayor milagro que se puede dar, es que Dios transforme tu vida. Ese es el milagro más grande, la transformación que solo Dios puede obrar en ti. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. No hay quien quede exento de esta situación. No, todos hemos pecado, pero Cristo murió por ti. Si Cristo murió por cada uno de nosotros y hoy, este día, este primer domingo de mayo, el Señor está ofreciendo todavía ese perdón. El Señor sigue diciendo, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice la palabra del Señor, vendrán a ser como blanca lana. El Señor sigue ofreciendo salvación. El Señor sigue ofreciendo perdón, que es la montaña que mucha gente no puede escalar. Solo necesitas creer. Es lo único. Creer que Cristo te ama, que ofreció su vida por ti, que Él murió para hacerte salvo, para hacerte salva, pero que resucitó con poder y gloria para darte la certeza que Él tiene todo poder. Entonces, eso es creer. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿puedes creer? ¿Puedes creer en lo que la palabra del Señor lo dice? Mateo 17:20 dice la palabra del Señor, por vuestra poca fe no puedes hacer las cosas. Pero te digo de cierto
que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, lea conmigo, y se pasará. Dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, qué gloriosa palabra, nada os será imposible si pones tu fe en Dios, si confías en Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta tarde, por favor.